Compañero embajador, quisiéramos en principio darle la bienvenida a nuestra sede central del Frente Transversal Nacional y Popular, y quisiéramos en esta breve charla que vamos a tener que usted nos comente desde la perspectiva de la República de Cuba, la hermana República de Cuba, las perspectivas de integración. ¿Cómo ven ustedes particularmente este proceso tan particular de crisis desde el punto de vista económico a nivel mundial y de integración particularmente de la subregión americana? El placer es nuestro, compañero. El Frente Transversal es un referente con sus cuadros bien conocidos en el escenario político argentino y con los que tenemos magníficas relaciones y que también tienen magníficas relaciones con nuestro partido. Es una satisfacción realmente estar acá con ustedes, que son en definitiva parte integrante de este proceso único que realmente se da en condiciones excepcionalmente difíciles y al propio tiempo complicadas. ¿Cómo va? Bueno, interrumpimos acá un segundo. No, está bien. Pero mire, este es la suya. Por favor. Bueno, acaba de entrar Edgardo. No, pero tú editas después, ¿no? La parte tuya. Después vamos a tener particularmente la oportunidad de seguir charlando. Yo incluyo el tema del tremendo rol que desempeña efectivamente el Frente Transversal en este proceso en el que identificamos, por ejemplo, una fortaleza de América Latina en el crecimiento argentino de hoy en día. Es sin duda una fortaleza para ese proceso de integración. Es la fortaleza que le ha permitido a Argentina ser parte activa, ¿no?, en una excepcional organización, me refiero a UNASUR, que ha dado muestra de una capacidad enorme de reacción y de acción ante hechos que ponían en peligro la continuidad democrática en esta última etapa en nuestro continente. Desde 2005-2006 Bolivia, pasando por la confrontación temporal que hubo entre Colombia y Venezuela, y este episodio con Ecuador en la última etapa. Es algo realmente impresionante, ¿no? En eso estamos más que satisfechos de haber sido testigos, ¿no?, en este último año que llevo acá en Argentina, de esa reacción y de esa participación del Frente Transversal en todo ese proceso. Es una primera reflexión, un primer comentario que quería hacer, porque realmente la satisfacción es nuestra, ¿no?, por estar acá en la sede del Frente Transversal. Es la única opción que tenemos es la de integración, no hay otra, que fue la visión de nuestros próceres hace 200 años, cuando comenzó el proceso de independencia de lo que fueron colonias españolas. Es un proceso ineludible, pero además insoslayable, y que se acentúa en su necesidad, en su proyección en las condiciones del mundo actual, en efecto, donde prolifera el caos, la crisis y, en definitiva, la barbarie que nos impone un sistema y un enfoque internacional que no tiene nada que ver con los intereses de nuestro pueblo, es todo lo contrario. Es una situación que incluso lleva a extremos como los que estamos en estos momentos desde el punto de vista alimentario, medioambiental, pero también económico, político, con regiones enteras como Medio Oriente explotando, con gobiernos que hasta hace unos meses eran aliados de Washington, ¿no?, y de buenas a primeras cambian la cara y introducen un proceso siempre atemperándolo a los intereses imperiales, que repito, no tiene nada que ver con los intereses de nuestro pueblo, ¿no? Dentro de ese proceso ineludible de integración latinoamericana, nosotros consideramos, modestamente, hemos hecho contribuciones, ¿no?, y el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina, de nuestra América, es realmente un hecho, ¿no?, que se ha manifestado en los 8 países que forman parte del ALBA todavía, pero que son ejemplo, manifestación de la potencialidad que tenemos nosotros.
El ALBA, que ha hecho hincapié en aquellos aspectos sociales que deben ser resueltos, tratando de disminuir al máximo las asimetrías que existen entre nuestros escenarios nacionales y que por supuesto tienen que ver con directamente la satisfacción de necesidades elementales, de derechos elementales, no necesidades sino derechos elementales de nuestros ciudadanos, ¿no? Como por ejemplo, efectivamente, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a recibir una atención médica gratuita, igual que la educación gratuita, que son en definitiva deberes de los estados, ¿no?, para con sus ciudadanos. Es una contribución que se ha ido materializando, no sin dificultades, pero con una enorme voluntad política de avanzar, y que sobre todo ha significado que países como Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Venezuela, San Vicente y la Granadina, Dominica, ha significado la erradicación del analfabetismo o la implementación de programas de salud que, como por ejemplo el mapa genético, que tienen un enorme valor para los programas de salud y planificación de salud pública de los gobiernos, de los estados, de los países. Un mapa genético que desglosa la situación genética de la población e identifica sectores, lugares, regiones, pueblos, localidades en donde puede concentrarse por X razones, y de eso se trata, de explicarse las razones, alguna anomalía genética que produce malformaciones o dificultades en la embarazada, por ejemplo, con dificultades con sus criaturas, etc. Ese mapa, que al final arroja un panorama nacional de cada uno de estos países, es una herramienta invalorable para planificar, repito, acciones de salud pública, ¿no?, en los países. ¿Cómo ven en perspectiva algunos proyectos de unidad como el UNASUR, desde la perspectiva de lo que significa hoy el ALBA como proyecto de integración? Es lo que los identifica, son proyectos legítimos, genuinos, que efectivamente ocupan espacios importantes. Sudamérica, 12 naciones sudamericanas, y nunca habían concretado una organización que las agrupara a las 12. Está Mercosur por un lado, el CAF por el otro, pero no había una organización que agrupara a las 12 naciones sudamericanas. Con una tremenda significado por su legitimidad, por el hecho de que representa realmente intereses de este espacio sudamericano. En el caso de, efectivamente, tenemos otras regiones, ¿no?, como el Caribe, en la que hay también organizaciones regionales que agrupan a los estados de esa región, y el ALBA, que, te reitero, ha puesto el énfasis en la aproximación y en la eliminación de las asimetrías, de las diferencias sociales y económicas, y sobre esa base trabajar para resolver urgentes problemas sociales que tiene nuestra sociedad. Pero son, así los consideramos, yo los considero así, con contribuciones decisivas al objetivo final, que es la integración latinoamericana y caribeña. Hay un elemento esencial, parte de este mismo proceso, que se inserta en el mismo proceso y que llena etapas reales, ¿no?, objetivas en el mismo, que es la próxima constitución, el 2 y 3 de diciembre en Caracas, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. 33 estados latinoamericanos y caribeños por primera vez agrupados en una entidad en la que no hay presencia territorial, extrarregional, y por ende intereses ajenos a los que nosotros podemos identificar y además asumir como nuestros, ¿no?, y que deben regir entonces el rumbo de nuestro intercambio y de nuestra unidad. Son pasos trascendentes. UNASUR fue un paso trascendente. Mercosur en su momento jugó un papel, aunque con su perfil muy concreto. UNASUR ha dado muestras de una capacidad de reacción enorme, pero además de consolidación, con su Consejo de Defensa, con su Consejo de la Droga, con su Consejo de Educación, que son entidades que han dado señales de que pueden. El Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa, que radica en Juncal y
peregrino, ¿no? Jesús peregrino, en los altos de la casa Patria Grande de Néstor Kirchner, es todo un símbolo, ¿no? Que ahí esté ese instituto con magníficos compañeros que lo integran y lo dirigen. Son aportes sustantivos a la integración, que en definitiva es el camino por el que debemos transitar obligatoriamente. El ALBA, ¿sí? ¿Qué rol va a jugar en este concierto, llámese de circa cercano a lo que es el CARICOM o el UNASUR, dentro del UNASUR? ¿Qué rol va o pretende desarrollar? El ALBA ha desplegado capacidades que ponen de relieve y ponen en uso las potencialidades que puede aportar cada uno de sus miembros. En el caso de Cuba, hemos puesto a disposición de la entidad nuestros programas de salud y educación. En el caso de otros países, por ejemplo, Pedro Páez, ecuatoriano, un experto en el Banco del Sur, experto en el Sucre, que es la moneda virtual que desarrollan para sus intercambios comerciales, no al nivel que deseamos, pero que está ya dando algún resultado entre los países del ALBA. Alternativas reales en el marco también comercial, económico, repito, como dije hace un instante, dirigidos a limar, a atenuar y eventualmente eliminar las asimetrías. Es un aporte sustantivo que podemos dar perfectamente. Con Perú acabamos de iniciar un proceso, por ejemplo, la vicepresidenta peruana, es un ejemplo concreto. Está de visita en estos momentos en Cuba, terminando su visita oficial a Cuba. Y con la nueva administración de Ollanta Humala tenemos posibilidades de aplicar en Perú poner a disposición de Perú para lo que decidan esos gobiernos estos programas de alfabetización y operaciones de la vista, por ejemplo, o de otros tipos de gestión en la que no hemos descansado. O sea, Cuba sigue graduando miles de médicos, todavía tenemos en estos momentos un médico cada 130 habitantes y con tendencia a disminuir, es el índice mayor del mundo. Tenemos casi 80.000 médicos que cubren nuestras necesidades y están listos para prestar asistencia en aquellos países que así lo requieran. Son las potencialidades que hemos desarrollado y que ponemos al servicio del ALBA y de los intereses y las necesidades de nuestros países, ¿no? Repito el ejemplo de Perú, que es el que se ha incorporado ahora con el nuevo gobierno a esto, análisis, ¿no? Con Ecuador se han potenciado esos intercambios también ya dentro del ALBA, ¿no? Pero que se han potenciado para intercambio incluso en temas de medicamentos, en general, medicina, instrumental, médico y también estos programas, ¿no? De alfabetización y de salud. ¿Cómo ven ustedes particularmente en este proceso de crisis mundial las perspectivas de América Latina? ¿Cuáles son, digamos, hasta qué punto nos alcanzan? ¿Cómo nos podemos incluso defender en este proceso? Sin duda, la crisis nos va a afectar. De hecho, a Cuba la está golpeando con fortaleza. La está golpeando porque dependemos de las importaciones en un grado alto en sectores tan sensibles como la alimentación. Y eso es precisamente el interés, la decisión de nuestro partido, de nuestro Estado, de poner en práctica acciones que actualicen nuestro socialismo, porque estamos convencidos de que la solución a esos problemas lo vamos a lograr dentro del socialismo, y eliminar esas dependencias que tenemos en nuestro comercio exterior, invertir la ecuación. Y tenemos todas las posibilidades para hacerlo y un plan muy concreto para lograrlo. América Latina es en estos momentos, a nivel planetario, el lugar, la región, yo diría el continente latinoamericano y caribeño, ¿no? El verdadero, el genuino de nuestras tierras, el de nuestra América, como lo llamara José Martí, es el que mayor potencialidad tiene para enfrentar la crisis que sin duda nos va a afectar. En alguna que otra medida nos va a afectar en un momento determinado. Y son veleidades del mercado que son tan difíciles de interpretar o de seguir o de manejar, como por ejemplo en un día el precio de la soja bajó $102 apenas en una sola. Y uno dice, ¿cómo es posible? Efectivamente, esta mañana el precio estaba en 400 y pico de dólares, de 500 y tantos que estaba hasta hace apenas unos días. Esas veredades de ese mercado internacional en el que
la inestabilidad que entraña la especulación financiera es la que introduce todos esos factores de desequilibrio que son insostenibles y que el capitalismo se aferra, esos centros de capital, Estados Unidos, europeos, se aferran japonés a mantenerlo a ultranza, cuando evidentemente la realidad es que ya están decadentes, no resuelven. La economía financiera, especulativa, no puede predominar más sobre la economía real, que es la que produce, señor mío, bienes y alimentos para los ciudadanos. En ese contexto, América Latina es el que más potencial tiene, precisamente por estas acciones de integración que ha aplicado en los últimos años, pero también por el hecho de las fortalezas que ha mostrado, economías como la argentina o como la brasileña, que realmente se han mantenido en una buena posición para consolidar procesos internos como el modelo que la administración, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner desarrolla, avanza, y que efectivamente es obvio que está en interés de la mayoría de este pueblo, ¿no?, de esta población, de este país. Teniendo en cuenta esto que usted plantea, ¿cuáles serían los principales desafíos de la subregión americana? Primero que todo, yo diría, siendo como hemos sido el traspatio de los Estados Unidos, primero que todo sería ser capaces de detener la invasión que se nos viene encima. Invasión que está prácticamente cantada, como decimos nosotros. Popularmente en el Caribe, no sé si aquí también el hecho de que esté cantada, anunciada. El rostro sonriente y limpio del nuevo presidente afro-norteamericano que nos decía en Trinidad y Tobago, en la Cumbre de las Américas hace apenas un par de años, que había que olvidar el pasado y pensar en el futuro, es la demagogia hecha política y que acaba de ratificar de una manera dramática, diría yo, en el reciente discurso en el Reino Unido, en donde el cinismo y la falta de escrúpulos para mentir y manipular sentimientos y reivindicaciones y necesidades de esta humanidad hambrienta y enferma en muchos de sus países y regiones, resulta que se aparece con posiciones que no tienen nada que ver con los intereses reales. Y con esa tremenda demagogia y ese cinismo a ultranza son capaces de confundir a mucha gente. Y de hecho, la primera estrategia, el primer objetivo de Estados Unidos, abiertamente planteado y que lo desarrolla todos los días, y todos los días hay una señal nueva, es derrocar el gobierno de Hugo Chávez Frías en Venezuela. La revolución bolivariana para ellos es inaceptable. Por los recursos petroleros que encierra, por supuesto, pero también por el hecho de ser un partícipe activo con recursos, en todo este proceso integrador de América Latina y el Caribe. Yo diría que ese es el primer reto que tenemos, que sería aguantar, parar, eliminar esa amenaza enorme que se nos viene encima y que en el caso, por ejemplo, de Cuba también se manifiesta en los 40 millones de dólares anuales que se dedican a fomentar la subvención interna de Cuba. Dinero que incluso empieza a llegar también a otros países de la región, porque cuando acá en Argentina, como a Paraguay, Uruguay y Chile, vino una pareja de mercenarios cubanos, disidentes, llamados disidentes, residentes en España, y les pagaron el pasaje de España a hoteles de 5 estrellas en Asunción, en Montevideo, en Buenos Aires, esa plata no cae del cielo, esa plata está bien identificada y esa plata son las que generan las autoridades norteamericanas para subvertir el orden en nuestros países, en nuestro proceso. Eso es lo que hemos nosotros sufrido durante más de 50 años. Para nosotros está clarísimo cuál es el significado de ese pronunciamiento cínico, insostenible del presidente norteamericano. Yo diría que ese, en resumen, es el principal reto. Bueno, le agradecemos mucho, embajador, la presencia en nuestra sede, y bueno, esperamos que esta no sea la primera, sino una de tantas visitas que podamos contar con usted para empezar un diálogo muy fuerte de cara a este proceso de integración con los países hermanos de América Latina y fundamentalmente con la República Hermana de Cuba. Muchas gracias, embajador. A ustedes. Muchas gracias a ustedes.